encontramos que bueno, va a ser un trabajo fundamentalmente sobre el texto del capítulo de la moralidad, la filosofía del derecho, haciendo un pasaje por la fenomenología del espíritu. Antonio es profesor de filosofía en la Facultad de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha estudiado profundamente la hermenéutica filosófica, la filosofía de la historia y el idealismo alemán. Es autor, entre otros, de Entre líneas, Cada medida pertinencia de la traducción, Reivindicación del centauro o Sí mismo como nadie para una filosofía de la subjetividad, así como en numerosos artículos sobre hermenéutica, filosofía contemporánea, filosofía de la historia y filosofía política. Además, ha sido traductor de Gadamer, Koselleck, Dilthey y, sobre todo, y lo que más nos interesa, es el traductor de la fenomenología del espíritu, publicada en Nadaba, que muchos de nosotros utilizamos para estudiar. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Guillermo. Y bueno, yo casi todo lo que es en serio de Hegel lo aprendí de Félix en su día. Y creo que soy un mal alumno, como todos los alumnos de Hegel somos muy malos, pero aprendemos unas cuantas cosas. No es por eso, ha sido casualidad, pero lo que voy a contar hoy creo que no es lo que aprendí de Félix, lo cual probablemente significa que está mal aprendido, pero bueno, es lo que estaba trabajando últimamente sobre Hegel, que es la cuestión de Hegel y el individuo. Sobre todo porque Hegel ha tenido la mala pata, en parte por su culpa, pero no solo por su culpa, de caer en este topicazo de que a Hegel el individuo no le importa, o que los individuos son marionetas de la historia, o que, en fin, no digamos que si tuviera una concepción totalitaria del Estado ante el cual los individuos se tienen que plegar completamente. Vamos, que a Hegel el individuo realmente no le interesa para nada. Creo que esto se ha corregido bastante ya en los últimos decenios, aunque todavía se encuentran pues, historias de la filosofía que lo dicen en la primera línea, en la primera página, cuando hablan de Hegel, los autores serios como Tugendhat, y cogéis un libro como Autoconciencia y Autodeterminación, que eso es un análisis bueno de qué significa la subjetividad como autodeterminación, pues acaba con unas tiradas contra Hegel citando la filosofía del derecho que yo creo que están equivocadas claramente. Entonces, dentro de esta preocupación por no tanto reivindicar al individuo para Hegel, pero sí por ver qué significa para Hegel el individuo, es en lo que se enmarca lo que os voy a exponer a continuación. Habría que dejar claro primero que más que a Hegel no le interese el individuo, porque le interese el espíritu, ¿no? El espíritu parece que se los ha comido a todos, y va, y como dice hace Félix un rato, no se sabe quién es ese, ¿no? Sin duda le interesa, pero porque Hegel sabe muy bien cuál es el mundo moderno, sabe también, y esto lo dice muy claramente al final del prólogo de la fenomenología, cuáles son las limitadísimas posibilidades del individuo en el mundo contemporáneo. Sabe que no tenemos como los tiempos de los héroes griegos, sino que aquí el individuo le cabe un poco que esperar, que lo que dice literalmente allí. Y también por eso, bueno, pues quizá no lo ponga en primer plano, no le importa tanto como le puede importar luego a Kierkegaard después, por ejemplo, a todos los que hayan venido a continuación, no digamos a los existencialistas, porque sabe que no va a estar ahí la última palabra ni la última razón. Pero no hay que dejar de mirar que, al parecer, la fenomenología del espíritu es una sucesión de figuras que él califica a veces de espíritu incompleto, ¿verdad?, en el prólogo, y que son individuos que se van dando topetazos, ¿no? La conciencia son figuras individuales que se van dando topetazos, tropezones y van cayendo. Son los diversos protagonistas del relato de la fenomenología. Y bueno, por terminar un poco más también esta introducción, iba a ser muy larga, pero quiero ir hacia el final. No quiero enrollarme mucho con esta reivindicación. No quiero dejar de leer también la filosofía del derecho, que es obra rara dentro del sistema de Hegel, porque es una parte del sistema hecha explícita, ¿no?, la del espíritu objetivo, hecha explícita y ampliada en todo detalle. Es, por supuesto, una reflexión, una explicación de la sociedad moderna, de qué es la sociedad moderna, pero es una reflexión que contiene de muchas maneras
que es ser un individuo en la sociedad moderna, un individuo en la sociedad moderna política, ¿no? Y el individuo lo analiza como sujeto de derecho, como sujeto de la moralidad, como que dicen, que es en lo que me voy a detener más ahora, y finalmente como miembro de la eticidad, que sería la última parte, la decisiva de la filosofía del derecho. Antes de entrar en ella, algunos preliminares, ¿no?, que creo que son importantes. Primero, bueno, Hegel viene después de la Revolución Francesa, ahora sí como tengo que estoy diciendo cosas muy sabidas por todos, pero conviene recordarlas. Y pensando en la Revolución Francesa, uno piensa que es ser un sujeto autónomo y libre en el mundo moderno. Eso es lo que le interesa a Hegel. Para hablar de eso, pues tendrá que salir el espíritu, pero él quiere, y esto lo remarca Marcuse muy bien, por ejemplo, al comienzo de Razón y Revolución, él quiere pensar la libertad, qué significa ser un individuo autónomo, libre, en un mundo que ya no es el mundo tradicional, en un mundo que ha roto con la tradición, pero que asume toda su historia, todo su desarrollo que explica conceptualmente e históricamente a la vez en la fenomenología del espíritu. Y probablemente la novedad de Hegel respecto a quienes hasta ahora habían pensado sobre la libertad, sobre el individuo, lo que le ha hecho además tan decisivo para todo el pensamiento social posterior, es que, digamos, si para un Hobbes, por ejemplo, hay un par de individuos, quiere pensarlos concibiendo la libertad como el estar libre de obstáculos, esa es la forma del pensamiento liberal, hobbesiano, digamos, ser libre es no tener obstáculos, que los otros más bien son el obstáculo a mi libertad. Hegel lo que va a plantear más bien es en el otro sentido, es que los otros son la condición de mi libertad. La libertad de los sujetos es solo por los otros. O dicho, de manera que vamos introduciendo ya el lenguaje hegeliano, la libertad implica universalidad, implica, esta va a ser ahora una idea que se repita, sospecho durante toda mi intervención, salir de la particularidad del sujeto y, como dice literalmente en la filosofía del derecho, el individuo tiene la determinación o el destino, y la palabra es destino, ¿verdad? Es una palabra muy ambigua, muy importante, tiene la determinación, el destino de conducir su vida de una manera universal. Y conducir su vida de una manera universal significa precisamente una vida en la cual los otros son la condición y no el obstáculo de mi libertad. Y significa también, esto tiene que claro, el Hegel protestante y el servidor del Estado, significa también que solamente en las instituciones, ¿cómo se llaman las del Estado? Las instituciones de la eticidad, vamos a decir, es donde el individuo puede realizar su libertad. En este sentido, como dice Toynich, eso lo pone con una claridad meridiana, a él no le interesa menos el individuo que aquí, le interesa igual o más. Y sabe que el individuo es alguien que tiene que... El problema de tienes que ser tú mismo, esto que a Hegel le preocupaba tanto, cómo ser un individuo, cómo ser yo mismo. A Hegel le preocupa igual o más. Lo que pasa es que no se va a quedar en el yo mismo, eso es lo mismo, justamente. Y la diferencia quizá entre uno y otro está en que para Hegel llegar a ser yo mismo, llegar a ser uno mismo, es un proceso, digamos, teleológico en el marco de unas instituciones sociales de reconocimiento que son las que desarrolla la filosofía del derecho, por ejemplo. Mientras que para Kierkegaard y para toda la tradición existencialista posterior, esa realización de uno mismo, esa llegar a ser uno mismo, es justamente fuera de, al margen de, saliéndose de todas las instituciones o formas intersubjetivas del reconocimiento, es al margen de los otros. La apuesta dura de Hegel, y esto va a ser lo que lleva a los problemas, ambigüedades que voy a intentar mostraros a continuación,
es que uno solo es el mismo, en la familia como miembro de la familia, en la sociedad civil como agente económico, en el Estado como ciudadano, y que son todas estas realizaciones, manifestaciones, realizaciones en la acción las que hacen que el sujeto se realice como individuo, como él mismo. Y no fuera de eso, no en la interioridad, ni en algún tipo de angustia única, ni para nada en algún tipo de desierto. El germen de esto, por supuesto, está en el capítulo 4 de la fenomenología, que rápidamente os ha explicado Félix ahora, ¿no? La idea de que la conciencia es autoconciencia y se descubre como autoconciencia en el seno de la vida, solamente en tanto que es autoconciencia reconocida. Nadie llega a ser autoconciencia porque el mismo diga yo soy aquí, yo estoy aquí, sino porque otro lo dice tú eres un sujeto, tú eres una autoconciencia y eres una autoconciencia libre. El problema de la lucha por el reconocimiento es eso, ¿no? Otra cosa es, sí, aquí está quizá la gran diferencia entre la fenomenología del espíritu y los bosquejos previos de Hegel, de Jena, o incluso posteriormente de un modo más implícito en la filosofía del derecho. Si esta lucha por el reconocimiento es la lucha a vida o muerte que aparece, que termina en el amo y el esclavo, o es una lucha, es un proceso de reconocimiento más simétricos que tienen lugar en el amor, sobre todo, eso es el Hegel joven, en la amistad, que luego Hegel olvida, aunque en algún momento en el Hegel joven aparece la idea de la amistad como, incluso en el prólogo de la filosofía del derecho, ¿no? Como la amistad como el ejemplo máximo de reconocimiento, de estar cabe sí mismo en el otro, ¿no? Estoy conmigo mismo en el otro, eso es la amistad, y eso es el reconocimiento logrado. Bueno, pues hasta cierto punto se podría plantear la filosofía del derecho como el esbozo de una sociedad moderna en la cual se han alcanzado, se producen, se pueden producir esta especie de reconocimiento universal. Dicho de una manera muy exagerada, y sería plantear en Hegel quizá unas pretensiones políticas a largo plazo, una sociedad de individuos es libre cuando todos los individuos son libres. Cada uno de ellos es libre cuando tiene el reconocimiento de su libertad por parte de todos los demás. Y este reconocimiento de la libertad por parte de todos los demás, y esto es importante en el capítulo 4 de la fenomenología, es algo que se tiene que lograr, es algo que hay que alcanzar. La subjetividad es una tarea, es algo que no tiene que lograr y puede fracasar, puede no alcanzarla. Y si la alcanza porque otros se lo reconocen, no de otra manera, ¿no? En esto es en lo que está jugando Hegel. Pero si se lo reconocen los otros, se lo reconocen, y ahora voy ya hacia la filosofía del derecho, en el marco de unas instituciones que son precisamente las instituciones modernas, las que Hegel trata de, no tanto más de explicar y de concebir que de diseñar en estos capítulos, sobre todo de la eticidad, de la moralidad. Y frente a ellas, el individuo moderno tiene una relación doble, complicada, que produce la ambigüedad, a la que me voy a referir enseguida, y que creo que es la que nos da para sacarle partido a Hegel cuando estamos pensando sobre el individuo, sobre la subjetividad. Y creo que es algo que hay que hacer, ¿no? Sobre todo porque en los últimos años ha habido este retorno tan fuerte de la subjetividad en todos los ámbitos, no solo en los herederos del existencialismo, en los Foucaultianos, los Judith Butler, la subjetividad está por todos lados, y aparecen ahí Kierkegaard, aparece Nietzsche, aparece Kant, pero curiosamente muy pocas referencias a Hegel, ¿no? Cuando, como estoy intentando decir, Hegel tiene algo que decir sobre eso. Algo que voy a intentar mostrar que a la vez saca, no voy a decir las limitaciones de Hegel, no sé si Hegel tiene limitaciones en este sentido, pero algún sitio en el que él tropieza, ¿no? Y tropieza como el Hegel autor, como el Hegel humano, y tropieza de una manera que puede ser iluminadora para nosotros. Pero decía que Hegel parte en la filosofía del derecho de esta doble relación que tiene el individuo con las instituciones, luego hablaremos con el Estado, con lo que en este momento
Hegel llama la sustancia ética, sus leyes y sus poderes, ¿no? Y por un lado dice, hablando de los individuos modernos, que para el sujeto, para el individuo, la sustancia ética, sus leyes y sus poderes se le aparecen como objetivos o como independientes, ¿no? Y si uno ahonda mucho aquí, incluso un poquito solo, incluso en el modo que tiene Hegel de describirlo en este parágrafo, el 146, uno casi puede sacar estas situaciones que llamaríamos hoy kafkianas, en las cuales el Estado, la ley, cualquier institución nos presenta como algo extraño, amenazador, que tiene una sustancia propia y con lo cual es muy difícil entrar en alguna relación más o menos mutua, ¿no? Y sin embargo, a la vez, por otro lado, por otro lado nos va a salir varias veces, creo, durante la tarde de hoy, estas instituciones que se le aparecen como objetivas e independientes, a las cuales no hay nada que hacer, a la vez no son algo extraño para el sujeto, sino que en ellas aparece como su propia esencia el testimonio del espíritu. No está de más recordar que el espíritu, al final, para Hegel es el estado moderno, entendido como entiende Hegel, no necesariamente el estado prusiano, que al final vivió también, fueron 15 años muy movidos en Rusia, pero esto es otra historia. El testimonio del espíritu son esas leyes, esos poderes, esas instituciones estatales, que no son algo extraño para él, ¿no? Allí, en esas instituciones, tiene el individuo su orgullo, su sentimiento de sí, su Selbstgefühl, no es el mismo en estas instituciones. Y vive en su elemento, que no se diferencia de sí mismo. Es una relación inmediata, aún más idéntica que la de la fe y la de la confianza. Es realmente fuerte. La relación del ciudadano con sus instituciones es más inmediata que la de la fe y la confianza. Y aquí está se siente el mismo. Pero insisto en este doble lado, a la vez son extrañas e independientes frente a uno. Incluso de manera parecida, por ir al Estado, ¿no? Cuando habla directamente del Estado. Y lo digo porque esto luego aparece siempre en las críticas a Hegel como el totalitario, ¿no? En un parágrafo dice: el Estado es un fin en sí mismo, absoluto e inmóvil. Luego están estas frases famosas del Estado, que es la marcha de Dios en la tierra. Hay un problema de traducción que no estaba bien muy claro, pero se identifica al Estado casi con Dios. Y en el parágrafo siguiente, en el 260, la esencia del Estado moderno es que lo universal está vinculado con la completa libertad de sus miembros particulares y con su bienestar privado. Eso es un Estado moderno, a diferencia del Estado antiguo, incluso del Estado de Maquiavelo, por ejemplo. No hablo aquí del poder, sino de lo universal, vinculado con la completa libertad de sus miembros particulares y con su bienestar privado. Es justamente este doble carácter, ¿no? De extraño, absoluto, independiente, pero a la vez vinculado con el bienestar, vinculado con la realización de los individuos, lo que nos va a llevar hacia esta ambigüedad y lo que nos plantea, quizá de otra forma, esta diferencia que os ponía con Michel Toinis entre Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard dice: uno es uno mismo fuera de todos los círculos de la eticidad. Sal del estadio ético, entra en el estadio religioso, da el salto de la fe y serás tú mismo. Mientras estés en el estadio ético, eres un burgués sin más, pero no estás siendo tú mismo. Hegel dice: solamente en ese estadio ético parece que puede ser. Y justamente en esta relación mutua con el Estado, que es donde me realizo. Insisto, como miembro de una familia, mis relaciones afectivas, mis relaciones económicas, profesionales, o bien como ciudadano, o incluso como funcionario, que ya es más. La pregunta sería, para Hegel, para esta alternativa Hegel-Kierkegaard, para esta relación entre Estado y ciudadano, este individuo particular que vive su vida de una manera universal, la pregunta es si realmente podemos concebir que el individuo queda plenamente absorbido por, vamos a decir, por un lenguaje muy contemporáneo, por sus roles sociales, por sus posiciones en las diversas esferas de la eticidad, la esfera afectiva, la esfera económica,
o la esfera política. Son estos diferentes roles que voy asumiendo según donde esté los que me realizan como el que soy, o si hay algo que es inabsorbible, ¿no? Enseguida, digamos un Heidegger, voy a decir, sí, estás ahí en el man, en el uno. Y este uno podría entenderse justamente como todas estas instituciones de la eticidad, que Heidegger ve muy claro que es donde el Dasein es, ¿no? Pero la relación con ellas, el modo en que uno se relaciona con ellas, el modo en que se ve con ellas, eso es lo que Heidegger va a llevar a la existencia propia, es lo que en Hegel no está claro si queda todavía absorbido por el Estado o quedaría por fuera de él. ¿Cómo se empasta entonces el individuo? No voy a decir la interioridad del individuo, que nos saldrá luego un poquito, esa interioridad romántica, pero sí este ser uno mismo por fuera del Estado o el ser uno mismo en las instituciones sociales. Bueno, pues para que veamos que el empaste es bastante complicado y que el propio Hegel se mete en un lío que yo creo que es inesperado, pues es para lo que proponía que hablásemos hoy de esto de la ambigüedad de la conciencia, ¿no? Me voy a fijar en lo que queda de clase en 2 o 3 parágrafos muy interesantes y a la vez muy sospechosos del final del capítulo de la moralidad en la filosofía del derecho. Haremos una excursión por la fenomenología para aclararnos algo, pero creo que en esos capítulos se nos dice algo que merece la pena pensar, ¿no? Cuando digo conciencia, que quede claro, me refiero a la conciencia que los alemanes llaman Gewissen, que no es la conciencia moral, luego las Mogales de Bewusstsein, que aparece también en la fenomenología, pero como Félix ha estado hablando continuamente de la conciencia, que es la Bewusstsein, no es de esa de la que vamos a hablar ahora, sino de la conciencia kantiana, que Kant hablaba como la conciencia, que te dicta tu propia ley, ¿no? Y que en estas diapositivas, para que no haya confusiones, he mantenido siempre con el término alemán de la Gewissen. Hegel establece primero, la Gewissen es lo que define al mundo moderno. Es la diferencia de los modernos con todos los anteriores, ¿no? Y la Gewissen es realmente importante. Él sabe que los individuos modernos, empezando por primero los kantianos, luego los románticos, pero hasta hoy, pues obramos en conciencia, hacemos objeción de conciencia, hablamos en conciencia y no sabemos muy bien qué es la conciencia, pero en la conciencia hay lo más propio de uno mismo, lo más inalienable, lo más, no sé si hablan de auténtico, pero es una palabra que a los modernos les pone mucho, ¿no? Y Hegel lo sabe, y sabe que la conciencia no puede pensarse el mundo moderno sin conciencia. Ahora bien, cuando se trata de ver cuál es su estatus precisamente, es cuando aparece esto que Hegel llama directamente una ambigüedad, la ambigüedad de la conciencia, que podríamos describir así. Estos son citas directas de estos parágrafos que veis de la fenomenología. La conciencia, que Gewissen, viene presupuesta en el significado de la identidad del saber y querer subjetivos con lo verdaderamente bueno. Se presupone que cuando uno ve conciencia, según la ley moral que se ha dado a sí mismo, identidad y el saber y querer subjetivo, pero que eso es idéntico con lo verdaderamente bueno. Como tal, dice Hegel, la conciencia, esto es el punto moderno, ¿verdad? La libertad de conciencia, es reconocida y afirmada como algo sagrado, algo que sería un sacrilegio tocarla. La conciencia es intocable, es la conciencia de cada uno, es el individuo. Y si no hay conciencia, no puede haber ni identidad, no puede haber ni identidad, ni puede haber lo verdaderamente bueno. Eso por un lado, pero del otro lado, en el mismo párrafo, unas líneas más abajo, dice que la palabra ambigüedad en la conciencia tiene esta curiosa ambigüedad, que por un lado es así, y por otro lado, en tanto que es reflexión absolutamente subjetiva de la autoconciencia dentro de sí, eso es la que dice, ¿no? Reflexión absolutamente subjetiva, ya dentro de uno mismo. Reclama un derecho que esa identidad, el querer saber subjetivos, con lo verdaderamente bueno, a lo que nos hemos referido, ese derecho solamente le corresponde
en virtud de su contenido racional y válido en y para sí. O sea, no le corresponde simplemente por ser conciencia, sino porque su contenido racional sea válido. Y lo verdaderamente bueno no es y para sí nada, no es nada subjetivo, ni particular, sino que es, dice Hegel al principio justamente de este capítulo sobre el bien y la conciencia, lo verdaderamente bueno es la libertad realizada o el fin último, el Endzweck del mundo. Y el fin último del mundo, que es lo verdaderamente bueno, ¿van a coincidir con la conciencia? Cada cual. Todavía añade un poquito más adelante. El derecho propio del mundo moderno es el derecho supremo del sujeto al no reconocer nada que no vea como racional. El principio de la autonomía moderna. No tienes por qué reconocer nada que no veas como racional. En cuanto a unidad del saber subjetivo y de lo que es en y para sí, la conciencia, repite Hegel, es algo sagrado y sería un sacrilegio tomarla. Por otro lado, aquí es donde la ambigüedad se expresa con más claridad, lo que es justo y es el deber no es ni la propiedad particular de un individuo, ni está en forma de la sensación o de cualquier otra saber singular, empezaba por la certeza sensorial, por la certeza sensible antes Félix, ¿no? Que es absolutamente particular, sino que es de determinaciones universales pensadas, eso es en la forma de leyes y principios, que corresponderán además a esta libertad realizada del mundo. Y después añade él con cierta sorna, pero con una claridad meridiana, el Estado no puede reconocer a Gewissen en su forma más propia, más de ella misma, no puede reconocer como saber subjetivo, igual que en la ciencia la opinión subjetiva no tiene ninguna validez. La analogía es curiosa, pero es como un mazazo. Tú puedes opinar lo que quieras, pero la ciencia es la ciencia. En conciencia puedes creer y querer lo que quieras, pero lo verdadero, lo bueno es lo que es, ¿no? Y el Estado no tiene por qué reconocer lo estrictamente particular. Bueno, esta es la polémica de la ambigüedad de la conciencia. Aquí vienen varias cosas. Primero, la palabra ambigüedad es un poco rara, digo yo. Félix, que ha leído bastante más Hegel que yo, no sé si se lo ha encontrado muchas veces, ¿no? Pero a mí, la verdad es que cuando tropecé con este parágrafo me dije, ¿por qué sale la ambigüedad? La ambigüedad no es la dialéctica, hay una especie de semejanza entre... Siempre hay dos lados, en la dialéctica y en la ambigüedad, pero la dialéctica es como algo a través de su contrario, tiene que ir pasando por lo contrario y la lucha de los contrarios va produciendo algo superior. Mientras que la ambigüedad tiene una especie de estatismo, son dos lados, de algo que no queda definido. La ambigüedad no es la dialéctica. Y quizás quiero una... bueno, fíjate que duda, dubium, en latín, otra vez duda, como tal, el Zweifel quiere decir dos caminos, ¿no? Que si se encuentran y se contradicen llega a la Verzweiflung, a la desesperación, la duda consumada, la duda de la que no puede salir. Sin embargo, el Zweideutigkeit significa eso, deuten significa apuntar a dos vías. Y por lo tanto, si se apuntan a dos separadas, tenemos un conflicto en principio irresoluble, que es lo que equivaldría a la Widerstreit de Kant, el conflicto de la razón, la antinomia de la razón. La antinomia de Zweideutig es ambigua en ese sentido, muy bien en español, ambigüedad, que de igualdad de ambos. Y por lo tanto, ¿qué hacer con dos cosas que son iguales si no hay una relación que pueda unir las referencias respectivas, ¿no? Ese va a ser el problema de Hegel. Con eso, lo que voy a ir al final voy a llegar a la disputa con los románticos, con la ironía y con la curiosa resistencia de Hegel en la filosofía del derecho a admitir no ya la ambigüedad, sino la escisión de la propia conciencia. Él quiere que el ciudadano, el sujeto, sea uno, ¿no? Es lo contrario de la fenomenología, es lo contrario de Hegel. Hegel de Jena tiene en los Weißbuch, en unos cuadernitos que iba escribiendo por esos años, una serie de aforismos muy bonitos algunos. Esto es un aforismo. Hegel hubiera sido un genial autor de aforismos, lo que pasa es que los iba metiendo
se van saltando en los prólogos, en los párrafos, y no parecen aforismos ya, pero en uno de esos que sí que aparece suelto, él dice, una media remendada es mejor que una media rota. Con la autoconciencia no pasa eso. Es mucho mejor la autoconciencia rota, extendida, que remendada. Sin embargo, aquí, esto voy a ver ahora, parece que no, que se resiste, ¿no? Vamos a ver cómo se resiste. ¿Qué pasa entonces con esta ambigüedad? Es curioso quizá que, bueno, quizá una de las razones por las que se resiste es porque aquí está, como decía, no diseñando, pero proponiendo cómo es la sociedad, cómo se concibe la sociedad, tanto los sujetos y los individuos modernos, y frente a la fenomenología, la filosofía del derecho es terriblemente estática, ¿no? Es un estatismo que deja a todos los elementos quietos en su sitio y se van sucediendo los parágrafos unos a otros, ¿no? Haciéndola más sistemática de lo que seguramente en el fondo es, ¿no? Todavía, no sé si para salir de la ambigüedad que acaba de describir, pues casi en el mismo parágrafo, es el 136, si queréis tocarla luego, él de pronto dice que es que la conciencia, la que dicen, tiene un carácter doble, y lo presenta así. Lo que no es distinto de la conciencia verdadera, de la que dicen verdadera, es sin embargo distinguible. Hay algo que no es distinto, pero se puede distinguir, es distinguible dentro de ella. Y es la subjetividad determinante del saber y del querer, los cuales se separan de los contenidos verdaderos que ponen en y para sí y degradan estos contenidos a una forma y a una apariencia. Dentro del punto de vista moral, estamos en la moralidad, desde el punto de vista puramente moral, tal y como se lo distingue aquí, cae solamente la que dicen formal. La distinción que va a hacer ahora Hegel entre lo que es formal, es muy claro Hegel, ¿verdad? Y lo que él dice de verdad, ¿no? Se supone que no es lo formal, sino con un contenido que rellena esa forma, ¿no? La que dicen verdadera la menciono solamente para indicar la diferencia y descartar el posible malentendido de que aquí, donde solo se considera la que dicen formal, está diciendo, cuando hablaba de la ambigüedad de la conciencia, de esto que es intocable, todo esto, esta es la que dicen formal, ¿no? Por eso la menciono, pero la verdadera vendrá después, vendrá en la eticidad, vendrá cuando hable no ya del sujeto de la moralidad, que es un sujeto individual con sus propias leyes morales, sino del sujeto de la eticidad. Bueno, esto es, por lo menos a mí me llama tanto más la atención, ¿no? La diferencia entre lo formal y lo verdadero, o la conciencia verdadera. Tanto más cuanto que la conciencia ocupa estos parágrafos de la filosofía del derecho, y había sido antes en la fenomenología, esto lo he contado Félix rápido, porque nos ha hecho un magnífico resumen, 20 minutos de todo, había sido el capítulo, además, prácticamente final, ¿no? Si vais al capítulo del espíritu, que efectivamente es el capítulo más bonito, las últimas pasos, las últimas páginas, la última sección del espíritu es cuando se llega justamente a la conciencia, donde aparece además ya encarnado, por así decirlo, el hombre, el ser humano post-revolucionario, después del terror, después de Napoleón, y cuando el espíritu, como ha dicho Hegel, ha entrado ya en otra tierra, que es en Alemania. Es verdad que es un capítulo escrito con una mala idea, un sarcasmo enorme contra los románticos, no cita ninguno, pero es casi un deporte encontrar las figuras románticas que aparecen detrás de cada una de estos personajes de la conciencia al final del alma bella, la conciencia que actúa, que aparece en este capítulo de la fenomenología. Bueno, pero lo interesante es que, primero, esta que dicen, es el gran descubrimiento kantiano, es la ley moral kantiana, es lo que tenía absorbidos a los románticos, es en la fenomenología la figura la más alta, por lo menos las últimas, no sé si la más alta o la más baja, porque como se va ascensor, pues suben y bajan, ¿verdad?
Hegel la trata con mucho más desprecio que, desde luego, que la pobre Antígona que estaba al principio, ¿no? Pero es la última, es la cúspide en el camino de ascensión del espíritu. Y sobre todo, y esto es muy llamativo en ese capítulo, sabéis que ese capítulo se resuelve en el perdón, ¿no? El alma bella y no quiere actuar y mantenerse absolutamente impoluta frente al que ha actuado, y porque ha actuado, ya solo por haber actuado ha hecho el mal, está en el mal, ¿no? Y cómo al final llega este perdón, la alma bella reconoce que pide perdón, y llega esta reconciliación final, que es cuando el espíritu ya está aquí, además que lo hace muy teatralmente, pero es muy llamativo que termina en privado, ¿no? El espíritu que iba ascendiendo desde la eticidad griega y ha sido una auténtica historia de de Occidente, ¿no? Y en parte además una historia institucional, ¿no? Hemos pasado por el mundo griego, por el mundo romano, la edad moderna, la educación, la Revolución Francesa, el terror, Napoleón, todo se describe, y de pronto unos personajes, además unos romantiquillos a los que Hegel no apreciaba mucho, que se perdonan unos a otros. Y ahí termina, todo es la religión, y estamos en examen absoluto. Es un curioso final, esta de la fenomenología en privado, ¿no? Y en un modo muy menor. Mientras que en la filosofía del derecho esta conciencia es, como decía, es estática, tiene este carácter ambiguo y ocupa un lugar de transición, ¿no? La conciencia es sagrada, pero lo que a Hegel le va a interesar luego en la eticidad, más que la que Gewissen, que es su realización de la eticidad, es la que sí. La que sí, no, esta sí que es difícil de traducir. La convicción, lo que uno realmente cree, el conjunto de cosas que presenta como esto es lo que yo pienso, creo, soy, en lo que estoy, ¿no? Esta sería la que sí, ¿no? Y eso sí que está ya en la eticidad y en el contacto con los otros, ¿no? Bueno, si miramos más despacio en qué consiste esta ambigüedad, vemos que por un lado está la que dicen formal, tal y como nos lo acaba de proponer Hegel, que en cierto modo es por decirlo en un lenguaje muy dios, sería la perspectiva de primera persona, ¿no? La certeza de sí mismo. De hecho, en Gewissen está la certeza de que lo que yo creo que es bueno es lo que es bueno. Esa es la autorreflexión hacia sí mismo, que le hace a uno estar muy seguro, no solo de sí mismo, sino de lo que cree como que es lo que es bueno, ¿no? La capacidad formal de considerar como propias los deberes y los principios propios. Y del otro lado, en el lado izquierdo, estaría esta Gewissen verdadera, ¿no? Que sería ya la de la eticidad, ¿no? Veo fatal aquí. Bueno, la capacidad de querer lo que es bueno ni para sí, pero esto es la unidad del concepto, de la voluntad particular, la unidad de lo subjetivo y de lo ya realizado objetivamente. Esto no es algo previamente dado, sino es precisamente un logro. Esto es un texto mío desde que estoy retraduciendo a Hegel. La conciencia verdadera sería la de este ciudadano realizado en la eticidad, que tiene que alcanzarse, no solo por ella misma, sino en una eticidad realizada, racional, que corresponde, como decía antes, al fin último del mundo. Y entre medias tenemos esto, lo que es realmente ambiguo, de lo que Hegel ha estado hablando, la que dicen sin más, que él primero dice que es ambiguo, en el sentido que hemos venido aquí, que decimos aquí, pero luego dice, bueno, pero en realidad es la formal, porque la verdadera es la que viene después, ¿no? Así que es posible que la ambigüedad sea una cosa de esta conciencia formal que está muy segura de su propia, muy cierta, ¿no? Insisto que Gewissen en alemán que Gewiss es cierto, la certidumbre. De hecho, yo creo que en la fenomenología puedo decirlo como certidumbre moral, ¿no? Algo así, ¿no? Como traducir conciencia, ¿no? Y esta es la que, sin embargo, resulta ambigua, porque por un lado es sagrada, intocable, y por otro lado es que el Estado puede pasar de ella tranquilamente, como el científico pasa de las opiniones particulares. Bueno, aquí hay un giro interesante, por lo menos voy a atreverme a darlo yo, porque a la hora de lo sagrado, de hablar de lo sagrado, justamente en su ejemplar de la filosofía del derecho, Hegel anotó en el margen lo siguiente: ¿qué es lo sagrado? Lo sagrado es lo que mantiene unidos a los hombres. Bueno, eso es Durkheim, en el fondo, ¿no?
historia de la religión de Durkheim, y en todo caso es una frase de Goethe. O sea, Hegel está citando a Goethe directamente. Y si la conciencia es sagrada, nos podemos preguntar, ¿lo sagrado entonces son los derechos y deberes objetivos, que es lo que de hecho mantiene unidos a los hombres, es lo que mantiene el sistema de la eticidad, los derechos y deberes objetivos alcanzados? ¿O es lo que es la conciencia formal, el reconocimiento de la libre subjetividad, la libertad de cada individuo, lo que es sagrada, que reconoce estos derechos y deberes objetivos? El problema está en que en el parágrafo siguiente, enseguida, a propósito de la libre subjetividad, Hegel se acuerda de los románticos, se acuerda de Schlegel, y es cuando lanza una idea que le viene desde joven seguramente, que se impone muchísimo en estos años de la filosofía del derecho, y es la idea de la subjetividad, del retiro en la subjetividad, de la información de la subjetividad como lo malo, como lo peor que hay, lo más malo. En cierto modo yo casi me atrevería a decir que Hegel, por un lado, es un pensador de la subjetividad, pero es absolutamente antisubjetivista. Lo malo es el subjetivismo, la subjetividad, la sustancia tiene que hacerse sujeto, no es eso. Pero el subjetivismo, y es lo que en los románticos, es lo que es directamente el mal, ¿no? El encaunamiento del yo en sí mismo. Si pensamos en este, lo he dicho un poco confusamente por las prisas, ¿no? La crítica a Hegel, aunque sea la clásica aproximación, ¿no? Siempre es el movimiento de Hegel, siempre es la resistencia contra este enclaustramiento en la propia particularidad, ¿no? En la propia particularidad, que es lo que ve en los románticos, en este subjetivismo. Pero si nos tomamos en serio lo que llevo diciendo, entonces nos encontramos con una formulación de la ambigüedad que es particularmente llamativa, y sería la siguiente: la idea de que el sujeto como tal es malo. Es que lo dice literalmente, ¿no? El sujeto consigo mismo es el mal, el sujeto es malo, pero su conciencia es sagrada. ¿Cómo salimos de esto? El sujeto es malo, pero la conciencia es precisamente sagrada. Bueno, pues Hegel sale con un parágrafo larguísimo, el 140, donde va destrozando a Schlegel y a toda... Pues sobre todo les destroza por el concepto siguiente que voy a tratar aquí, que es el de la ironía. Porque lo que Hegel no soporta en Schlegel es la ironía, entendiendo la ironía, tal y como la define, como este encumbramiento, el colmo de la subjetividad, dice, que se tiene a sí misma por lo último. Esto que algunos han visto con una expresión así postmoderna, por el autoperfilarse, autopresentarse, aquí estoy yo mirándome a mí mismo delante del público y sin tener nada que ver con lo común, que es lo que a Hegel estaba poniendo nervioso. Bueno, lo que quisiera plantear es de qué manera Hegel, que empieza descubriendo, creo que confusamente, esta ambigüedad de la conciencia, se mete luego en, no sé si en otro berenjenal, no, creo que sí que lo es, y que yo todavía no soy capaz de resolverlo, que es el de la ironía. Porque aquí nos encontramos con dos cosas. Por un lado, la condena absoluta de la ironía de Schlegel y de los románticos en general, que tenía mucho de personal desde los tiempos de Jena. Schlegel y Hegel no se soportaban, se odiaban mutuamente, pero tiene mucho que ver con cómo Hegel entendía esta ironía como esta absoluta particularidad, como el retiro dentro de la propia particularidad, la afirmación de sí mismo, rompiendo todo vínculo con lo común. Y luego, por otro lado, está la relación de nuevo ambigua o doble de Hegel con Sócrates, es el inventor de la ironía, que a la vez es el inventor de la conciencia moderna. Bueno, la conciencia moderna no, pero de la reflexividad interior, a partir de la cual se va a poder entender la conciencia moderna.
Y conviene aquí hacer un pequeño excurso, ¿no? Porque quizás sepáis que Hegel respecto a Sócrates dice dos cosas. Por un lado, los atenienses hicieron lo que tenían que hacer cuando condenaron a muerte, porque realmente les había fastidiado esto de examina tu vida, dialoga contigo mismo. La reflexión sobre uno mismo implica justamente la ruptura con la eticidad. Esta eticidad que Hegel veía como maravillosa, pero a la vez inconsciente que tenían los griegos. No sabían que la tenían los pobres, ¿no? Pero estaban en su mente. Y Hegel, Sócrates es el que les saca de ahí, ¿no? Les despierta. Entonces, porque realmente se lo rompió, pues hicieron muy bien en contra de la muerte. Por otro lado, la verdad es que una vez que Sócrates había descubierto eso, ya no había marcha atrás, o sea, que había puesto en marcha ya para toda la historia la reflexividad interior, y realmente ya estaba rota la eticidad griega. Pero justamente respecto a Sócrates y en contra de Schlegel, en unos parágrafos también por ahí, antes estaba en el 136, ahora en el 138, pues creo que estaba aquí. Hegel plantea que en las épocas en las que lo que se rige como lo que es justo y bueno en la realidad y las costumbres no puede satisfacer una voluntad superior, en las épocas en las que se plantea como lo que es justo y bueno en las realidades y las costumbres no puede satisfacer una voluntad superior, o sea, donde no se produce esta simetría, este doble intercambio mutuo de las instituciones sociales y del individuo. Cuando el mundo de la libertad existente se le ha hecho infiel o desleal, entonces el individuo puede buscar en su interior y determinar por sí mismo lo que es justo y bueno. Enseguida da ejemplos, ¿no? Ejemplos de autoconciencia que ha llegado a una absoluta reflexión sobre sí. Son, dice Sócrates, los estoicos, etc. Quiero decir que si uno se atiende a estos parágrafos, pues es llamativo, por un lado, la condena a Schlegel y a los románticos por enconarse en su propia subjetividad, retirarse dentro de sí mismos y poner la propia subjetividad como lo máximo, eso existe Hegel, es el mal absoluto. Y por otro lado, la comprensión, incluso la defensa que hace de la postura socrática o estoica como una retirada del mundo, podríamos decir, del mundo público, del mundo civil, tanto que no satisface lo que yo considero que puede ser bello y bueno. En momentos de democracia corrompida, que es literalmente, ¿no? Bueno, enseguida saldría la pregunta, ¿por qué a Schlegel no y a Sócrates sí? Aparte de los motivos personales que tuviera Hegel contra Schlegel, ¿no? ¿Por qué? Tanto más cuanto que él dedica varias líneas a decir que bueno, es muy común en nuestra época pues, que ya nadie siga las leyes, que cada uno vaya a lo suyo. Hace una descripción que es casi más de finales del siglo XX que de principios del siglo XIX, ¿no? La falta de respeto por lo existente a veces parece un poco demasiado conservador el amigo Hegel ahí, ¿no? Yo sugeriría que podríamos analizar esta comparación entre Hegel y Schlegel entrando en otro punto que en Hegel es decisivo, que es no tanto la relación del sujeto con la propia sociedad, las leyes, poderes, la propia eticidad, sino la relación con el propio tiempo. Al fin y al cabo, Hegel ha hablado de épocas en las cuales pues, la sociedad no está a la altura, la democracia está corrompida. Y es importante esta relación con el propio tiempo justamente porque en la filosofía del derecho, justamente en el prólogo, Hegel es donde da primero esta preciosa definición de la filosofía como su tiempo captado en el pensamiento, aunque la filosofía siempre es una relación de elaboración del propio tiempo, elaboración conceptual. Y es porque plantea justamente la tarea del filósofo con esa otra definición tan bonita, ¿no? Cuando habla de que tiene que encontrar la rosa en la cruz del presente. Y
lo que tenemos es la reconciliación que la filosofía otorga a quienes les ha llegado el requisito interior de comprender conceptualmente y conservar la libertad subjetiva en lo que es sustancial, así como la libertad subjetiva de no estar en lo particular y contingente, sino en lo que es en y para sí. Dicho de otra manera, brevianamente, cuando uno ha pasado de la hechuza de Minerva, por la que ha encontrado una cierta distancia respecto al tiempo pasado, pero también por eso entiende el tiempo propio, quien encuentra la rosa en la cruz del presente, ha encontrado esta reconciliación con su propio tiempo. Y es una reconciliación que implica a la vez una cierta distancia que tiene para Hegel el filósofo, ¿no? Mientras que, en cambio, parece que el buen burgués romántico, con su conciencia formal, tendría que ir unido al sistema objetivo de derechos y deberes, ¿no? Cosa que el filósofo, más que ir unido, tiene la distancia especulativa respecto a ellos. Sabe que estamos como estamos porque tenemos la historia que hemos tenido, porque hemos llegado hasta aquí como hemos llegado. Es el filósofo de la historia. Entonces, no tiene por qué sentir esta identificación con los derechos y deberes objetivos. Bueno, me quedan varias páginas, pero casi voy a abreviar el final. Planteando que precisamente es esta distancia respecto al propio tiempo, lo que Hegel trata de elaborar primero en el prólogo de la fenomenología, con esta definición de filosofía, pero también en esta difícil relación de la ambigüedad de la conciencia, ¿no? Una conciencia que no tuviera distancia con respecto al propio tiempo, ahí sí que no había ninguna ambigüedad. La ambigüedad viene justamente de la distancia o de la propia escisión interior, ¿no? Lo que yo plantearía, pues, si os animáis a seguir leyéndolo, todo esto, es que esta escisión y distancia respecto al propio tiempo es lo que Hegel no ve, porque le tiene esa enorme manía a Schlegel, es la de la ironía. Es la de la ironía. De hecho, los defensores de Schlegel frente a Hegel dicen que Schlegel no era tan particularista, sino que en Schlegel había, como en Hegel, lo realmente interesante, y es que puede estar bien en tiempos donde la democracia está corrompida, retirarse del propio mundo interior, como harían los estoicos, como habría hecho Sócrates, pero está bien con la condición de que se mantenga la posición de la universalidad. O sea, es posible separarse del mundo civil mientras uno mantenga la posición de la universalidad y no la posición puramente particular. Mientras uno siga fiel al principio de que el individuo tiene el destino de conducir su manera de manera universal. Lo que pasa es que siendo universal, pues esto de pura corrupción, a lo mejor no queda más que retirarse en el jardín interior, pero lo importante es mantener todavía la posición universal. Dicho de otro modo, trasladado a discusiones muy contemporáneas, la desobediencia civil, que la forma en que lo expresa Hegel, la relación de los sujetos con las leyes sería inaceptable, pero en la forma en la que aparece desde Thoreau hasta Hannah Arendt, como la desobediencia civil está justificada si se hace, por cierto, con el argumento de la conciencia, si la haces desde un punto de vista universal. O sea, yo no obedezco las leyes no porque quiera hacer lo que yo quiera para mi particularidad, sino porque soy capaz de concebir la universalidad de otra manera que con las leyes existentes. Y de esta manera es como, esto, digo, Nietzsche está en esto que plantea Hegel aquí. Me interesa señalar de todos modos la necesidad de la distancia que es la escisión interior, sobre todo porque la libertad última realizada, el fin último del mundo, afirmado Hegel, no está nunca, por lo menos no la hemos tenido todavía, de modo que esta distancia existe siempre. Esta distancia existe como escisión interior, por eso la idea que decía antes en la fenomenología tenemos seres reales, ¿no? Seres
casi de carne y hueso, ¿no? Que son medias sin remendar. Y es, por un lado, creo que serviría para reivindicar una posición irónica contra la cual Hegel curiosamente se revela siempre. Hegel era un tipo absolutamente sarcástico, pero la ironía le ponía enfermo. Mientras que la posición liberal, incluso liberal universalista, en modo hegeliano, al final tiene que admitir una cierta posición irónica, ¿no? Irónico en el sentido de mantener distancia respecto a sí mismo, respecto a cómo he llegado hasta aquí, respecto a cómo estamos nosotros ahora, y quizá una distancia respecto a esto último que esta última presentación de Hegel bueno, cómo funciona la conciencia cuando está pensando universalmente en su propia particularidad. Y me quería fijar, ya casi para acabar, en este último parágrafo de Hegel. Esta subjetividad, que es la que dice la conciencia moral, en cuanto a autodeterminación abstracta y certeza pura de sí misma, fluidifica, esta expresión es que este verbo es hace fluidos en ella toda determinidad del derecho, del deber y de la existencia, en tanto que es un poder que juzga para determinar desde sí lo que es bueno, y a la vez es el poder al que lo que primeramente era solo un bien imaginado, que debía ser, le debe una realidad. O sea que, en cierto modo, quiere decir Hegel, si seguís este esquema, la que dicen en un sistema ético bien hecho, que funcionase bien, tal y como se describe en la filosofía del derecho, pues lo que hace es derechos y deberes objetivos que existen históricamente realizados, históricamente alcanzados, son fluidificados en la propia subjetividad, son singularizados, ¿no? Lo que hace cada individuo es singularizar lo que está universalmente dado. Y este desarrollo por la propia subjetividad, al hacer fluidos en la acción individual, derechos y deberes subjetivos, si queréis abstractos, es la actividad del espíritu, es la realidad efectiva de lo bueno. Claro, lo ideal es eso, que uno está en una sociedad de la cual recibe derechos y deberes objetivos, los asume, los elabora, los pone en la práctica, y con esto la vida social funciona. Esto es la vida del espíritu. En el sistema más o menos estático, iba a decir ideal, pero él diría que no lo es para nada, de la filosofía del derecho, de la eticidad, está funcionando así, los individuos van fluidificando. Pero lo que viene a decir el caso Sócrates, no sé si el caso Schlegel, el caso, en todo caso, de cualquier distanciamiento respecto al presente, es que hay muchos nudos, muchos topes.